En este vídeo vamos a analizar cortes histológicos fundamentalmente de tejido vegetal, para intentar ver cuáles son las principales estructuras que nos podemos encontrar cuando analizamos una fotografía hecha con microscopio óptico, y cuáles son los principales tejidos que aparecen en los vegetales. En esta primera fotografía que tenemos aquí, vemos una zona con la que encontramos muchísimos núcleos, muchísimas células nucleadas, una zona inferior en la que hay también bastantes núcleos, aunque el volumen de células nucleadas desciende bastante, y una zona periférica bastante desestructurada y en la cual no encontramos prácticamente células nucleadas. Esto que estamos viendo corresponde a un corte de una raíz de un vegetal, y en ella pues vamos a poder encontrar sobre todo un tipo de tejido especialmente interesante, que es este que se suele aglutinar en esta zona. Me estoy refiriendo al meristemo. Que debemos recordar que es el tejido primario que va a dar lugar a otros tejidos. Es decir, este tejido de aquí, si nos fijamos, vemos que tiene una cantidad de núcleos enorme. Incluso en algún punto, como por ejemplo por esta zona, podemos intuir que alguna de las células está en estado mitótico. Es decir, estas células se van dividiendo y van dando lugar a células que van ocupando espacios superiores y se van diferenciando en distintos tejidos que van a formar parte del ancho de la raíz. Parte se van a diferenciar a tejidos conductores, parte se van a diferenciar a tejidos parenquimáticos. Entonces, estas células son células pluripotenciales capaces de dar lugar al resto de tejidos. Se van dividiendo y van haciendo que la raíz vaya creciendo hacia abajo. En esta zona, en cambio, en esta zona inferior, lo que encontramos son células muertas. Son células muertas que forman la parte inferior de la raíz, que son la que debe ser una zona endurecida para que la raíz pueda crecer en profundidad. Y la zona periférica de la raíz está formada fundamentalmente por células muertas que sencillamente hacen de sistema de protección. De la raíz, pero vamos, se nota mucho la diferencia, ¿no?, entre lo que es la zona periférica y esta zona tan sumamente estructurada, y esta zona con cantidad de núcleos, algunos de ellos en estado mitótico, que corresponde al meristemo y que, como indico, va a dar lugar al resto de tejidos y va a provocar que la raíz crezca hacia abajo. Bien, ¿qué encontramos en esta segunda fotografía? Esta segunda fotografía corresponde a la parte interior de una raíz de una planta. Esta zona de aquí, esta zona que vemos de color verde claro, con células poligonales, corresponde a una zona en la cual encontramos un tejido de relleno. Recordemos que el tejido de relleno en las plantas se denomina parénquima. Es decir, en esta zona encontramos tejido parenquimático. Sin embargo, en esta zona de aquí encontramos unas células que van a formar una especie de barrera y que van a delimitar la zona parenquimática de una zona interior ligeramente diferenciada. Este grupo de células de esta zona forman lo que se denomina la endodermis. Es decir, es un tejido de separación. Entre el parénquima y la zona interior. En la zona interior, es decir, en esta zona de aquí, vamos a encontrar sobre todo tejido conductor. Esta parte va a ser la parte, por una parte,
por un lado, que haga que la savia bruta suba de la raíz a la planta, y por otro que la savia elaborada baje de las hojas a la raíz para proporcionar nutrientes a la raíz y al meristemo inferior que vimos antes, para que la raíz pueda seguir cumpliendo sus funciones y creciendo. En términos generales podemos decir que cuando encontramos este tipo de tejidos, las células de mayor tamaño, redondeadas, son cortes en sección de células que forman parte del xilema. Recordemos que suelen ser células muertas, células sin protoplasto vivo. En cambio, estas células más pequeñitas, de colores más averdosados y que generalmente pueden tener protoplasto vivo, forman parte de lo que se denomina el floema. Recordemos que el floema es el encargado de transportar la savia elaborada de la raíz de las hojas al resto de la planta, mientras que el xilema es el encargado de transportar la savia bruta desde la raíz hasta las hojas para que allí tenga lugar la fotosíntesis. Bien, pues aquí tenemos todos los tejidos, los tejidos más importantes que vemos en esta foto. Este es otro corte de raíz, un poco diferente, quizás un poco menos vistoso, con colores menos vivos. De la misma manera que veíamos antes, esta zona de aquí es la zona de relleno. La zona de relleno siempre corresponde a lo que llamamos parénquima. Mientras que por la zona periférica, en la anterior foto no se apreciaba la periferia de la raíz, pero aquí se aprecia perfectamente. La zona periférica de la raíz está formada por lo que llamamos tejido epidérmico, es decir, esto es epidermis. Y al igual que antes encontramos una pequeña línea, una capa de células interior que separa el tejido conductor del tejido de relleno, del parénquima. Es decir, esta parte de aquí es lo que antes denominamos endodermis. En esta zona interior encontramos, por una parte, una zona parenquimática interior formada por células con protoplasto vivo y que forman lo que se denomina la médula de la raíz. La médula de la raíz, insisto, que vuelve a ser tejido de naturaleza parenquimática, pero también tenemos que encontrar, lógicamente, los tejidos conductores. Se aprecia perfectamente tubos de gran tamaño, de gran calibre, con interior más o menos vacío, que está formado en términos generales por células con protoplasto muerto. Esto es lo que denominamos habitualmente xilema, y recordemos que es el encargado de transportar la savia bruta de la raíz hacia la parte superior, hacia las hojas, mientras que por esta zona de aquí encontramos células también de sección circular, pero mucho menor tamaño. En algunas se puede intuir incluso núcleo, porque hay algunas que son células vivas y que constituyen lo que denominamos el floema, que es el encargado de hacer que la savia elaborada descienda de la raíz al resto de la planta, en este caso de las hojas de la raíz, para que los nutrientes lleguen a esta parte de la planta. Esto que vemos aquí es una imagen clásica de un tallo primario. Un tallo primario se refiere a un tallo de una planta que normalmente no vive más de un año, es decir, que se renueva año tras año. Vemos que tiene una separación con el exterior muy fina, formada por una sola capa de células, y aquí vemos estructuras interiores de forma circular. Bien, vamos a analizar un poco lo que vemos aquí. Lo primero que tenemos que decir es que esta parte exterior, esta capa de células más exteriores, lógicamente lo que llamamos una epidermis. Vemos que en este caso la epidermis está formada por una sola capa de células,
Por debajo se aprecia claramente que hay un grupo de células con el protoplasma, con la pared celular mucho más gruesa, están de color enrojecido. Se debe a que esta zona tiene células con paredes mucho más gruesas. Es lo que denominamos esclerénquima, es decir, tejido endurecido que se encarga de dar dureza y consistencia al tallo. Cada uno de estos elementos circulares que vemos son unidades conductoras. En ella encontramos varios tipos de tejidos. Vamos a analizar uno de cerca y vemos que por una parte aquí tenemos células muy similares a las que acabamos de señalar justo por debajo de la epidermis. Estas células, al igual que las de la epidermis, son células de esclerénquima, que se van a encargar de dar un poco de dureza al tallo. Sin embargo, también encontramos dos sistemas tubulares claramente diferenciados. Por una parte, estas células que tienen una sección circular grande, obviamente no van a tener protoplasto vivo, son tubos de xilema. En cambio, justo por la parte interna, en esta zona de aquí, vemos células también de sección más o menos circular, pero con una luz mucho más pequeña. Estas células que en muchas ocasiones tienen protoplasto vivo, forman parte del floema, es decir, son los encargados de transportar la savia elaborada. La siguiente imagen es una ampliación de la zona conductora, en la que vemos por esta zona de aquí, esta zona enrojecida, las células del esclerénquima. Aquí dos grandes tubos que forman parte del xilema, y aquí los pequeños tubos que forman parte del floema. Esta parte sería la encargada de transportar la savia bruta, esta parte la encargada de transportar la savia elaborada. Este tallo, como vemos, es muy diferente al tallo anterior que hemos visto. ¿Por qué? Porque este tallo no es un tallo primario, esto es un tallo secundario, es decir, es un tallo que crece de año a año, que no es un tallo simplemente anual. Cada una de estas zonas de aquí corresponde a un anillo de crecimiento de un año que ha pasado a crecer de un año a otro. Toda esta zona de aquí es xilema, es tejido muerto, tejido conductor muerto. Esta zona interior es la médula del tallo, es tejido parenquimático. En esta zona, veremos en otro vídeo esta imagen más ampliada, encontramos el floema, encontramos también parénquima o tejido de Guilleno, y en esta zona aquí ya no encontramos epidermis. Esta foto no es muy clara, pero si ampliamos esta zona vemos que no tenemos una sola capa de células separando del exterior, sino una zona mucho más gruesa y que va a estar recubierta de lignina. Es decir, vamos a tener un tejido que denominamos básicamente peridermis. En esta zona, por el medio, encontramos el tejido que se va a transformar en tejido conductor. Es un meristemo intercalar que llamamos cambium. En otro vídeo, con más calma, analizaremos este tipo de tallos que, como vemos, son mucho más complejos que los anteriores que hemos visto.